buenas. Buenas tardes, Eneco. Buenas tardes. Primero de todo, gracias por estar conmigo esta tarde un ratito para hablar de esta nueva película que estás a punto de estrenar. También aprovecharé que te tengo aquí en esta conversación para hablar de algún otro proyecto que ya has estrenado y como es Patria. ¿Cómo estás? Pues me encanta que me hagas esta pregunta. Ahora mismo estoy muy contento porque estoy haciendo muchas entrevistas seguidas y esto lo hacía en la era prepandemia, ¿no? Que era cuando teníamos los Junkets y los estrenos y hacía tiempo ya que no hacía una cosa así. Entonces, por unos momentos me siento como si estuviera en la vida completamente normal, ¿no? Estoy bien, estoy en una casa que está semi vacía porque acabo de mudarme en Bilbao y bien, estoy contento, estoy relajado, he tenido trabajo, tendré trabajo pronto, entonces estoy bien, estoy bien. ¿Qué tal estás tú? Pues muy bien, también. Contenta Bien, de poder conversar contigo y también aunque sea todo virtual, pues hacer un poco más fácil, ¿no? Toda esta situación que estamos viviendo y conversar de proyectos culturales y de estas cosas, pues siempre es un placer, ¿no? exactamente, Oye, exactamente. Neko, si yo te pregunto, ¿a qué te dedicas? ¿Tú qué me dirías? Ujú. Pues me dedico a contar historias, ¿no? Sí, básicamente es que es eso, sí. Y mira, en un concierto de Jorge Drexler me quedé con una frase suya que decía que es muy importante saber de dónde venimos o recordar de dónde venimos para saber a dónde vamos. ¿De dónde Ujú, viene Eneco? ¿Dónde están esas raíces? ¿Dónde empieza esta historia tuya? ujú. Pues vengo de un pueblo que se llama Durango y vengo de un entorno donde se le ha dado mucha importancia al teatro, a la creación. Vengo de un entorno sensible, donde poder hablar de las emociones desde que soy joven ya. Em, y vengo de mucho humor también, de un entorno con mucho humor, ¿no? Pues eso, no sé, empecé en teatro. Es que es increíble. A veces cuando empiezo a recorrer y digo, hostia, empecé en teatro, en la escuela, en la Icastola, y aquí estoy, eh, Como que haciendo todo una va muy rápido, videoconferencia ¿no? sobre una película totalmente. Totalmente. Es verdad que ahora mismo lo siento todo y lo asimilo todo mucho mejor que hace 2 años, ¿no? Cuando fue el estreno de Andía, ¿no? De aquella película que un poco me puso en la palestra, digamos. Y ahí pasaron tantas cosas tan rápido que luego al de un año, una cosa así, fue un poco frustrante porque era como, ¿estoy de verdad registrando todo esto que está pasando o lo estoy pasando pero sin sentirlo todo mucho, ¿no? Y ahora mismo me siento mucho más calmado y mucho más consciente de lo que hago, de lo que logro, de lo que me pasa. Así que contento, muy contento. En breve se estrena tu nuevo proyecto. Il Campallac, Campanadas ha muerto, a una nueva película que se estrena el viernes, si no me equivoco. ¿Cómo llega este proyecto a ti y qué fue lo que más te gustó de esta historia que nos encontraremos en el cine el viernes? Ujú. Pues me llamó Imanol Rayo, que es el director, y me propuso la película. Imanol llevaba sin rodar como unos 7 años, 7, 8 años. Él trabaja en un cine, pero no como director. Entonces volvía a dirigir una película. Yo había visto Vianai, Dos hermanos, que fue su ópera prima fascinante, y la recordaba muchas imágenes y eso ya era una buena señal, ¿no? La volví a ver y le volví a llamar y le pregunté, Manuel, ¿vas a hacer una cosa de este estilo? Evidentemente no la misma película, pero sí de Mm. este estilo tan característico suyo, ¿no? De tan pausado, tan fragmentado, con tantos silencios. Me dijo, sí, 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 aunque sea una adaptación de Miren Gorrotxategi, de otra escritora, y el guión de Joanes Urquijo, va a ser una película mía, auténtica. Entonces ahí había algo que me motivaba mucho, porque era una forma, una estética, un cine muy, muy básico, digamos, muy de raíces, muy de encadenar imágenes muy primarias, que me interesaba mucho, que no ha dado, y, y así fue. ¿Y qué fue lo primero que pensaste de tu personaje o tus dos personajes? Porque tú das vida en algún momento a estos dos gemelos, ¿no? A Néstor y a Aitor. Pero ¿qué Sí, fue lo que primero que pensaste cuando empezaste a descubrir este personaje?
Ujú. Yo no lo entendía mucho porque decía, cómo puede ser que pasándole todo lo que le ha pasado, lo que les ha pasado a la familia, lo que le está pasando, que muestre tan poco, ¿no? Que sea tan rígido y tan pasivo en un sentido, ¿no? Y luego explote de la manera que explota. Entonces ahí había algo que decía, joder, ¿y no hay ningún resquicio, algún quiebre que pueda despuntar, ¿no? Que pueda un poco resarcirse de todo lo que le está pasando? Y no. Entonces, bueno, tuve que hacer un poco un trabajo de quién era Néstor fuera de la película, ¿no? Qué había pasado con su novia, que interpreta Itxaso Arana, el Ujú. personaje de Berta, porque se ve que está acabado, que no tienen buena relación, qué tal, pero no se cuenta lo que ha pasado, ¿no? Entonces, bueno, se ve una persona incapaz de muchísimas cosas, que se veía completamente superada por no haber hecho frente a grandes eventos, ¿no? En su vida. ¿Y tú qué crees que es lo más duro de tu trama? De ese trocito de pastel que tiene Néstor en esa historia, ¿no? En esta película y en todo lo que nos cuenta esta historia. Lo más duro Hmm. de todo esto, pues yo creo que es la relación que tiene con su madre, ¿no? Porque es que es casi surrealista, ¿no? Hmm. Dices, ¿en serio? ¿Pero en serio puede existir una relación madre-hijo así? Pues sí, porque existe en el Campayac y ya está, ¿no? Pero yo, como Eneco, evidentemente lo ponía en tela de juicio y decía, joder, pero cuánto dolor, cuánto cansancio acumulado tiene que haber aquí para que no intente revertir la situación. Se me hacía muy extraño, ¿no? Luego veo la película y digo, hostia, qué efecto tan agresivo, tan frío, tan desesperante, ¿no? Pero rodándolo es verdad que a veces era una cosa como de, "Buah, ¿en serio esto va a ser creíble, ¿no? Esto. Porque en el fondo todos los personajes sufren muchísimo, ¿no? Y diríamos que sufren casi casi en silencio, ¿no? Cada uno sabe lo que sufre uno, pero es que les cuesta un montón expresar ese sufrimiento hasta que no pueden más y como tú decías, ¿no? Explotan y Total, acaban llegando a esas consecuencias o a esos actos, ¿no? Que podemos ver en la película. total. Sí, yo creo que ahí sí se parece a la vida, ¿no? Que es cuando aguantamos, 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 luego la consecuencia suele ser bastante desmedida, ¿no? Y desproporcionada. Bueno, es el carácter que tienen todos en esta casa, ¿no? Se Ujú. han callado muchas cosas desde hace muchos años. Luego el vivir también de manera tan aislada, en un caserío así, en un pueblo tan pequeño, tan rodeado de bosques, también creo que apoya, ¿no? Esa intención del director y de la película de hacer personajes casi aislados, ¿no? Y tan incomunicados entre ellos. Desde luego no es una comedia, que digamos, no, no. Pero Además, sí, todo el rato yo creo que genera en el espectador o la espectadora una cosa de ¿qué ha pasado? ¿Por qué se tratan así? ¿Por qué no hay una relación más fluida? ¿Qué les pasa? Y creo que eso es interesante, porque son al final ganchos, ¿no? Para el público, para seguir atento y seguir haciendo teorías de yo creo que ha pasado esto, yo creo que tal. Y es que no deja de ser un thriller, aunque no haya explosiones de coches y no sé qué, pues hay otras cosas. porque además se juega mucho con el silencio, ¿no? Algo que tú me decías ahora en esta respuesta que me dabas, pero Sí, es verdad que en gran parte de la película a veces aparece el silencio y quizás nos cuenta más que un guión en ese momento, ¿no? Pero ¿cómo es esto a la hora de trabajarlo? ¿Cómo es esos silencios que a veces pues cuestan, pero cuando se ven en pantalla a veces se agradecen muchísimo, ¿no? sí, lo que pasa es que en esta película nosotros recibimos el guión técnico que rara vez nos hacen llegar a los actores, donde podíamos ver el storyboard, la duración de cada plano que se estimaba, el texto, palabras o música que iba en cada plano. Luego, evidentemente, todo eso se ha transformado como tiene que transformarse en una película en montaje. Pero esto, ¿qué nos hacía? Pues nos hacía imaginarnos o acercarnos mucho al planteamiento que luego tendríamos en rodaje, ¿no? Muchas veces pensamos que el silencio es como ausencia de palabras, entonces hay que rellenarlo, hay que hacer algo. Y en este caso a Imanol le gustaba vernos mirar y relacionar esas miradas con planos de pies, planos de campanas, iglesia, cocina. Con eso él contaba cosas, ¿no? Y como actor sí es algo un poco desesperante, ¿no? O desagradecido porque estás constantemente diciendo, hostia,
se estará dando a entender lo que queremos. ¿Qué fuerza debería tener yo en este plano si luego va rodeado de todos estos planos? Entonces era un constante ubicarte en la historia, en el rodaje, en el guión. Una de estas películas que es difícil imaginarse uno cuando está rodando y que luego cuando la ve dice, ah, vale, 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 por eso, tal, por eso, cual. ¿Cuál crees que es el mayor miedo de Néstor? ¿A qué le tiene miedo? Mm, yo creo que ni él se hace esta pregunta, ¿no? Esto no significa que yo no tenga una teoría, claro, pero yo creo que él, claro, ha capado tanto todos sus miedos, toda su rabia, todas sus preguntas. Yo creo que tiene miedo a que su madre explote. Porque él cuando aparecen los huesos y va al caserío, él observa a su madre constantemente y es observado por su madre. Entonces, yo creo que hay algo común, o sea, algo a lo que están hechos, ¿no? Al carácter de la madre, pero hay algo de sospecha, yo creo, en Néstor también de decir, ¿qué está tramando? ¿Qué hará? Porque, claro, tiene además brotes más constantes, el personaje de Carmen, que el de Néstor, entonces le está dando avisos de viene algo, viene algo, viene algo. Entonces yo creo que tiene miedo a que todo explote. Porque aunque la situación ya sea muy incómoda antes de que aparezcan los huesos, antes, yo creo que al menos puede sobrevivir Néstor. Pero evidentemente con todo lo que pasa al inicio de la película, eh, es que la realidad ya no le deja, el presente no le deja opción a no vivir el pasado, digamos. Mira qué frase, pero creo que es algo así. Ujú. Entonces no tiene otra que intentar sanar de la manera que él puede, claro. ¿Y en qué lugar crees que se siente fuerte y seguro él? ¿Cuál sería esa zona en la que él se siente pues protegido? Yo creo que en su casa y curiosamente en el pasado quizás, porque aunque el pasado también fue muy traumático, yo creo que él al menos tenía la sensación de estar viviendo, de tener un futuro. Lo que más cambia en cuanto al Néstor del presente es que es un hombre ya de capa caída completa, sin esperanzas, sin visiones de futuros. Entonces, él se siente seguro en su confort, en su cama, que es con lo que empieza la película, ¿no? Mm. Y ahí está. Todo lo que le haga moverse y ponerse en contacto con el exterior, yo creo que le parece una amenaza. Una vez ya película terminada, no sé si has podido ver el montaje final de la película. Sí, lo vimos en Donostia, en el festival. Sí, 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 sí. ¿Estás contento con el resultado? Estoy muy contento, muy contento. Es verdad que yo le dije a Imanol, no me preguntes después del pase, no me preguntes porque soy muy exigente, soy negativo muchas veces, entonces no me preguntes porque puede que te conteste alguna barbaridad. Y no, salí muy, muy contento. Recuerdo que la vi además en pase de prensa, antes de empezar con toda la prensa, porque a la tarde ya la veía el público y la quería ver antes. Y fíjate, por mucho que los compañeros actores me decían, "Buah, vas a flipar tal, que lo que ha hecho, me imaginaba algo parecido a lo que vi. Entonces no fue una sorpresa, fue un gusto, porque Ujú. en cuanto a la imagen, sonido, todo esto que el actor no ve durante el rodaje, ver qué tratamiento le habían dado todos los gremios, para mí fue un disfrute muy grande. Yo disfruté mucho la película. ¿Qué crees que nos cuenta esta película? ¿Qué nos muestra? ¿Qué vamos a ver Mm, cuando nos vayamos al cine, nos sentemos en una butaca y disfrutemos de esta historia, ¿no? De esta película? mm. Pues yo creo que la gente se va a encontrar con un cuento que dice que todo se acaba subyaciendo, todo acaba apareciendo o en la tierra, en un agujero, o en una carta, o en un recuerdo, todo sale. Y si no sale, explota, evidentemente. Entonces yo creo que es un grito a que hablemos y y a que no nos callemos y a que en el momento presente solucionemos los conflictos del momento presente, porque si no luego
no muy tarde, pero sí que se van a transformar en heridas muy, muy infectadas, ¿no? Y que el pasado puede quitarte el presente también. Ujú. Puede quitártelo, puede no hacerte vivir, ¿no? El presente. Entonces, bueno, son personajes que viven casi más el pasado, yo creo, que el presente, de todas formas. ¿Y cómo es eso de jugar en casa? Y además, en euskera, ¿no? ¿Hay más presión o es como que hay una seguridad y un confort extra cuando se juega en casa? Pues no te creas, ¿eh? No te creas, porque además en mi caso era como la vuelta al cine en euskera, ¿no? Después de las películas que hice un poco seguidas. Y sí que, evidentemente, yo notaba una expectativa y un poco de presión que antes, cuando empecé, no sentía, ¿no? Entonces, bueno, luego se me quitó, porque afortunadamente es tanto trabajo que luego te olvidas de todo y estás a lo que tienes que estar y ya está. Pero yo siempre muy feliz porque he tenido la suerte de trabajar bastante proyectos seguidos aquí y entonces es que conozco a la mayoría. Y para mí, por ejemplo, trabajar con Javier Aguirre, que es el director de foto, pues es una suerte, con el que también he trabajado en una serie, en otra película, en un corto y con todo su equipo, ¿no? Pero muchos y muchos del equipo de producción, de dirección, que son amigos y es que son amigos reales. Entonces, imagínate ir a trabajar así, qué lujo. Mm, Y luego en euskera, pues evidentemente es mi lengua materna, ¿no? Aunque el euskera que empleamos en esta película no sea mi euskera, yo tengo un euskera vizcaíno, no es el estándar tampoco, es un euskera navarro del pueblo del director, entonces fue un trabajo extra, pero evidentemente es mi lengua, ¿no? ujú. Con la que he crecido, también con el castellano, pero más con el euskera. Entonces, pues sí, es la que me sale con más fluidez o más naturalidad, sí. Para ir terminando esta conversación, como te decía al inicio, no puedo dejar de preguntarte por Patria, por ese Gorka que ya todos podemos disfrutar. ¿Cómo estás viviendo todo esto? Y también, ¿qué ha supuesto para ti un proyecto de estas magnitudes y características que ya el libro levantó muchas opiniones, levantó mucho, no sé si decirlo, mucha euforia, ¿no? Y esta serie pues también, ¿no? Es como que iban llegando los capítulos y todo el mundo era, bien, domingo. Total, total, total. Ha sido como un evento, ¿no? Como partidos de fútbol, pero en serie. Yo soy súper partidario, además, de dar las series así, ¿no? Semana a semana, en proporciones. Creo que así se genera también como un evento, ¿no? Esto que decías tú. Pues muy contento con Patria. Por fin se ha estrenado, por fin ya están todos los capítulos y pues tenía muchas ganas de que la gente viera lo que hicimos durante tantos meses. Bueno, sí, desde luego, ¿no? Un proyecto polémico, un proyecto que venía ya de un libro muy, muy exitoso, de un movimiento, un fenómeno literario, ¿no? Entonces, eso lejos de añadir presión para nosotros, yo creo, en el momento de rodarlo, además, fue como generador de ilusión, ¿no? Decíamos, mira, es que la gente está esperando a esta serie. Y creo que las críticas han sido inmejorables. Evidentemente hay opiniones de todo tipo, por supuesto, y más con este tema, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una piedra más en el camino, Patria, y está muy bien porque nos ayudará un poco, pues eso, sí, a pasar el río, ¿no? Y a acercarnos y a hablar y a debatir, ¿por qué no? Pero hay tantas realidades dentro de todos estos años tan dolorosos que está muy bien. Patria ha puesto la cámara en un sitio, ¿no? Que creo que es muy válido y además creo que es una serie que engancha, que funciona de una manera increíble y el público está respondiendo, ¿no? Entonces, joder, y una serie para HBO, ¿no? Con todo lo que eso supone. Muy contento de haber formado parte de este equipo, sí. Además, yo creo que Patria nos da esa opción de hablar, ¿no? De, como hablábamos antes también en esta conversación, ¿no? De romper un poco ese silencio, que a lo mejor hay temas que aún guardan y que esto también nos Sí, sirve para avanzar, ¿no? Para conocer, claro, para descubrir cosas de nuestra propia historia que a lo mejor no conocemos o no sabemos. totalmente. O hacernos, o nos hará a lo mejor preguntar o querer profundizar más. Yo creo que es muy, muy importante, ¿no? También creo que es muy importante no ceñirnos a una sola película, a una sola serie, ¿no? Para dar por hecho que conocemos una realidad. El- es un mosaico muy grande. Siempre digo lo del mosaico, pero es que para mí es una figura muy clara, ¿no?
se han hecho muchas ficciones sobre ETA, sobre toda esta herida, ¿no? Y Patria es una más, tiene un foco enorme, ¿no? Porque viene de donde viene y hemos tenido esa fortuna, ¿no? De llamar tanto la atención. Pero creo que dará la oportunidad y abrirá puertas también para que los años que vienen se sigan produciendo historias de este tipo muy diversas y que nos haga sentarnos y que nos haga también vislumbrar un mapa amplio, ¿no? No solo una parte Ujú. pequeñita, sino que un mapa lleno de voces, de versiones, de ángulos muy diversos, ¿no? Que es como yo siento que ha sido todo esto. Muy a los inicios de que se empezaran a emitir los capítulos, tuve la suerte de hablar con Elena y Susana de Sí, Patria, de la serie, y les preguntaba el hecho de contar algo que en cierto modo habéis vivido los que habéis nacido allí, o familiares, amigos, conocidos, etcétera. ¿Cómo era eso de luego poder dar voz y contar esas historias, ¿no? De algo que tú has vivido que a veces está mucho más lleno de emoción, ¿no? Para luego controlarlo también al contarlo y al total, contarlo. totalmente. Es lo que tiene, ¿no? Lo de basados en hechos reales y es lo que tiene, evidentemente, además, haberlo vivido de distinta manera. Evidentemente, yo nací a mediados de los 90, ¿no? Entonces, bueno, he vivido lo que he vivido y luego también pues te ha tocado más cerca o más lejos, ¿no? Pero es indudable que todos hemos sido parte de esta historia. Esto creo que es un eslogan de Patria, pero es que me ha salido, pero que sí, es que lo creo de verdad, ¿no? Entonces, evidentemente que en la memoria de todos hay imágenes dantescas, hay movilizaciones, hay experiencias, emociones, sentimientos muy, muy intensos, ¿no? Que han acompañado a muchísimas generaciones y todavía van a acompañar. Y creo que ponerlo sobre la mesa, que es lo que ha hecho Patria, ¿no? Es muy, muy importante para que sigamos. No digo empezar a hablar de ellos porque creo que se lleva hablando mucho tiempo de ellos, también en pantalla, pero para que sigamos con una actitud sosegada, con mucho respeto, porque aún evidentemente y desgraciadamente hay mucho dolor, ¿no? Entonces hay que tratarlo con todo el respeto y todo el cariño y con mucha generosidad para oír todo lo que se quiera decir. Además, Gorka, tu personaje, podríamos decir que nos cuenta también un poco esa visión de los daños o efectos colaterales, ¿no? Que esto supuso para mucha gente desde un lado o de otro o desde una Mm. posición u otra, ¿no? Porque... Total, sí, el personaje de Gorka lo que pasa es que, claro, ocupa tanto el tema político que él se ve completamente relegado. Eh, no es partícipe de todo ese mundo, ¿no? Evidentemente es espectador porque ve a su hermano, ve lo que pasa en la calle, lo que pasa en la televisión, pero él se refugia en su habitación. Entonces, bueno, yo creo que sí es un poco el reflejo de todas esas vidas que vieron un poco, sí, relegadas o postergadas o escondidas y tuvieron que encontrar el camino por sí mismos, ¿no? Y descubrir una vida que estaba siendo comida por otras cosas que no formaban parte de ellos. Y creo que Gorka, además, en su caso, por su orientación sexual, por su interés en los libros, en la poesía, en el arte, necesita huir y huye a Bilbao, que es el sinónimo de la libertad, del amor, de la amplitud, ¿no? Pero bueno, es Gorka, pero fueron muchísimas personas, ¿no? que tuvieron que hacer esto, claro. Para terminar, Eneco, ¿cómo se presenta el futuro? Aunque ahora es todo muy, muy irreal y Da muy... miedo, total, da miedo como decir, mira, pues tengo esto, esto y esto, porque es que en cualquier momento se cae todo, ¿no? Mm. Lo que sí tengo asegurado es, tengo pendientes de estreno dos películas, aparte de Il Campallac, que se llaman Mía y Moy, de Borja de la Vega, y Contando ovejas de José Corral. Y esto se estrenará el año que viene, espero. Y luego estoy de gira con Madre Coraje, una obra de teatro, exacto, exacto. Y ahora mismo se está emitiendo también Ondarraoak, que es una serie que interpreto con Nagore Aramburu, dirigido por Koldo Almandoz aquí, en la televisión NTV. Ujú. Y bueno, el año que viene hay proyectos muy bonitos
pero ya te digo, si ya da miedo de por sí hablar de proyectos Y que no no, están no. hechos, ya en esta situación, pero bueno, Esperemos. viene cine, viene teatro y estoy muy contento, muy contento. Pues para acabar, ¿qué mensaje te gustaría guardar en esta conversación que hemos tenido tú y esta tarde? Para que dentro de un tiempo, cuando nos volvamos a encontrar, yo te diga, oye, Neko, ¿te acuerdas de aquella conversación? Guardamos este mensaje y hoy te lo recuerdo. Ay, me encanta, me encanta. Eh, em, me diría, me preguntaría, eh, ¿te has ido ya? Porque ahora mismo yo tenía que estar primero en Berlín y luego Berlín no puedo ser y tenía que estar en París. Y estoy en Bilbao porque no ha podido ser tampoco por la pandemia. Entonces era un proyecto que me apetecía mucho, que era irme fuera a estudiar y no lo he podido hacer. Y eran 4 meses que había guardado con mucho recelo. Entonces la próxima vez pregúntame a ver si ya me he ido. Pues me anoto esta pregunta y cuando nos vamos a encontrar te preguntaré si ya te has ido, si te has podido ir y también sobre Genial. proyectos futuros que ojalá, crucemos los dedos como te decía, todo pueda seguir su curso y que todos podamos seguir disfrutando, ¿no? de la Eso cultura y es. de estos proyectos y de lo que está por venir. Exacto, Pues exacto. nada, Eneco, ha sido un placer de verdad conversar contigo de esta película que estrenas el viernes Eso y es. que seguiremos muy de cerca los nuevos proyectos y todo lo que tengas por venir. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ti, a ti.